Esta es la tarea de la semana número 2 de la asignatura Entornos Virtuales de Aprendizaje. Mi nombre es María Fátima García López y voy a iniciar con esta presentación. Voy a compartir un concepto de educación a distancia respaldado en algunas aseveraciones de los autores que se han revisado. También voy a revisar las etapas de la educación a distancia y compartir algunos aspectos sumamente valiosos de la misma respecto a su evolución, la forma en cómo fue desarrollándose, los factores que permitieron su desarrollo, así como también el momento en el cual se fueron incorporando algunos otros medios para mejorarla. Así es que iniciamos. La educación a distancia, dentro de las teorías recuperadas de las décadas de los 70 y 80, sostienen que la educación a distancia debe ser tratada como un fenómeno derivado de las condiciones socioeconómicas típicas del siglo XX. Los elementos centrales de la sociedad industrial también están presentes en el ámbito educativo, como el uso intensivo de la tecnología, la producción en masa, la racionalización de los procesos organizacionales, la normalización de la producción, la división del trabajo y la creación de economías a escala. Esto de acuerdo con Peters, con Virocci y Pozzebon. De acuerdo con Rodríguez, la educación a distancia reúne las siguientes características: cumple un amplio espectro de diversas formas de estudio y estrategias educativas, no se cumple con la continuidad física continua de profesores y estudiantes en los locales específicos para fines educativos, y también incluye la fase interactiva y preactiva de la enseñanza, conducidas mediante la palabra impresa o elementos mecánicos o electrónicos. De acuerdo a estas aseveraciones, puedo ofrecer un concepto de elaboración propia. La educación a distancia es la modalidad educativa caracterizada por la relación no contigua entre el docente y el estudiante, ¿no? Veamos que su nombre como tal, como lo indica educación a distancia, implica que no exista o bien que el docente y el estudiante se encuentren, ¿sí? Juntos, se encuentren ¿sí? unidos, pero bajo esta modalidad, ¿no? A la distancia, que no existe esa relación, ¿no? Contigua, que no necesariamente tengan que estar juntos para poder trabajar. Esta relación está enriquecida por el uso de objetos de aprendizaje, recursos y medios tecnológicos. Es muy importante enfatizar este aspecto. Si bien la propia educación a distancia en sus inicios, ¿no? Implicaba, obvio, la lectura de ciertos materiales, cuadernillos, libros probablemente. Los objetos de aprendizaje, los recursos, los medios tecnológicos actualmente son indispensables, ¿no? Y enriquecen propiamente ese trabajo que realizan el docente y el estudiante. La comunicación entre el docente y el estudiante también es un elemento primordial. Dentro de las consideraciones de los principales exponentes de esta modalidad educativa, hacen referencia a diversas teorías respecto a la comunicación entre el docente y el estudiante. Debe existir por fuerza. Lo ideal es que ambas sean, que la comunicación sea bidireccional, pero por lo menos que el docente esté en comunicación con el estudiante para presentarse, para hacerle llegar información, para orientarlo respecto a su desempeño. Y mediada por las herramientas de las tecnologías de información y la comunicación. Así es que la implicación, la incorporación de las TICs en la modalidad educativa prácticamente es un elemento, ¿no? Aparte de actualización, aparte de innovación, también son herramientas que facilitan, que mejoran, ¿no? Y que también proporcionan una mejor experiencia de aprendizaje. Las etapas de la educación a distancia
De acuerdo con López, estas serían tres: la denominada por correspondencia, la telecomunicación y la telemática. Por correspondencia, bueno, pues se refiere prácticamente a sus inicios de la educación a distancia, mismas que prácticamente fueron, o a las cuales fueron beneficiadas, pues aquellos individuos que empezaron a interesarse por adquirir cierta preparación, ciertos cursos que se podían obtener, que se podían gestionar a la distancia. Una de las escuelas pioneras en Estados Unidos en la educación por correspondencia fue Hempel School, misma que actualmente todavía existe y que continúa proporcionando cursos de capacitación en mecánica, electrónica, redes, informática, ¿no? Ahora emplean otros materiales, ¿no? Ya no es rigurosamente por correspondencia, sin embargo es uno de esos casos de éxito de educación a distancia que aún continúan ofreciendo el servicio, ¿okay? Casi, ¿no? Casi con las propias cualidades. Ahora emplean pues audios en MP3, emplean libros digitales, ¿no? No cuentan actualmente con una plataforma educativa, pero la esencia propiamente aún continúa vigente. Los primeros antecedentes de la educación por correspondencia a nivel superior, bueno, pues los tenemos con la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, en enero de 1972, la Universidad Abierta de Venezuela en enero de 1977, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica en enero de 78, en Latinoamérica la Universidad Nacional Autónoma de México y en los años 90 la Universidad Abierta de Cataluña en el año de 1999. Entonces veamos cómo prácticamente estos inicios en la educación superior van a estar caracterizados por esa distancia entre el estudiante y el docente, pero esos materiales, ¿no?, que el estudiante revisaba para preparar sus exámenes, prácticamente le llegaban por correo, por eso se le denomina por correspondencia. Todos los materiales llegaban por correo, los libros, los exámenes, todo, 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 absolutamente. El estudiante, obvio, revisaba las lecturas, respondía o resolvía los exámenes y así como le llegaron obvio por correo, el correo postal certificado, él también las enviaba de vuelta. Ya en la institución, una vez que los recibían, pues los calificaban, ¿no? Hacían una valoración y de vuelta el estudiante recibía sus notas. Entonces, esa es prácticamente la primera etapa de la vida de la educación a distancia. ¿Qué factores fueron los que detonaron, ¿no?, la educación a distancia, que prácticamente contribuyeron a que ésta se expandiera, ¿no? Los propios avances políticos, ¿no?, el aumento de la democratización de la educación, la masificación de la educación, la explosión demográfica, la exigencia social justa de la educación, las crisis sociales y las capas de población desentendida. ¿A quiénes vamos a incluir en este tipo de poblaciones desatendidas? Bueno, pues los reclusos, los adolescentes y jóvenes rurales, los hospitalizados o con minusvalía física, los sectores sociales menos favorecidos, los inmigrantes, las amas de casa, el público adulto con oportunidad de continuar su educación, así como los adultos que trabajan. También la necesidad de aprender a lo largo de la vida, como la educación permanente, donde la formación no se circunscribe a la edad. Esta contraviene las actividades profesionales y el progreso social, las necesidades de cualificarse o recualificarse, la necesidad de combinar escuela y trabajo y las necesidades formativas. La carencia de los sistemas convencionales, ya que estos ocasionaron también la inviabilidad de la idea de todos quieren aprender. La carestía implica en este caso pues la educación cara a cara, ¿no?, ya que este exige pues tiempo, espacio, instalaciones y recursos materiales y humanos. Tengamos en cuenta también que la carestía de los sistemas convencionales pues implican la inversión de recursos que no siempre el Estado le es posible realizar, ¿no? Si bien
todos tenemos derecho a la educación, si bien deben existir aulas, escuelas, eventos para que todas las personas que deseen estudiar lo puedan hacer, pues no siempre es posible. No siempre es posible, y ante ese escenario la educación a distancia logró posicionarse. Los avances en el ámbito de las ciencias de la educación, como la formación permanente, que condujo a flexibilizar la rigidez de la formación profesional, diversificar el plan de estudios, el trabajo independiente y los reglados y no los reglados. Las transformaciones tecnológicas, ¿no?, que son propiamente los avances insospechados de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los recursos tecnológicos logran suplir y prácticamente superar, ¿no?, aquellos esfuerzos incluso del propio profesor por promover en el estudiante, ¿no?, los aprendizajes, y también la propia reducción de la distancia. Esto es en cuanto a la primera etapa de esta educación, ¿no?, de la educación a distancia. La telecomunicación permitió, ¿no?, en cierto grado, en cierto momento, también que el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, que se facilitara. Proveyó de algunas herramientas que así lo permitieron. ¿Cómo? Pues empleando las señales, ¿no?, de las antenas vía satelital, ¿no? Uno. Y también a través del uso de esos medios, ¿no?, de la telecomunicación, como televisiones, radio, ¿no?, cintas, esos elementos, ¿no?, que pues actualmente nosotros los podemos conocer como materiales. Sin embargo, en su momento, como parte de esa etapa de la telecomunicación, prácticamente eran esos medios técnicos o tecnológicos que permitían que el estudiante tomara sus lecciones, escuchara la información, a través de ciertas actividades del profesor, pudiera razonarlas, ¿no?, y de esa manera desarrollar sus propios aprendizajes. En nuestro país, en México, la experiencia de las telesecundarias todavía son parte y evidencia de ese trabajo que se realizó en su momento. Y la telemática, prácticamente es la última etapa de la educación a distancia. La telemática prácticamente incluye ya diversidad de elementos de las tecnologías de la información y la comunicación, mismas que deben de verse prácticamente como aquellas herramientas que median el propio aprendizaje. La incorporación al currículum de las tecnologías de la información hacen especial referencia y mucho énfasis en eso, que no solamente las herramientas de la información y la comunicación prácticamente distraigan el propósito central de la incorporación de las TICs al currículum, ya que el propósito no es usar las herramientas, sino que el propósito es promover el aprendizaje a través de esas herramientas, mediadas a través de esas herramientas. Por lo tanto, los esfuerzos deben de enfatizarse a que a través de esos medios se puedan desarrollar, se puedan adquirir los aprendizajes, ¿no? En función de estas ideas, bueno, actualmente se desarrollan diversidad de temas, diversidad de líneas de investigación en cuanto a la propia comunicación profesor-alumno, el aprendizaje del estudiante como elemento principal de la educación a distancia, la implicación de los medios electrónicos, los medios de comunicación y el uso de las tecnologías y los medios de comunicación. Propiamente la incorporación de estas herramientas en el proceso educativo pues introdujo el concepto de mediación y provocó que este proceso pues comenzar a redefinirse. Consideramos que las tecnologías de la información y la comunicación pues favorecen la autonomía, la interacción, la interactividad, la toma de decisiones, la participación colectiva en redes, el trabajo independiente y colaborativo que requiere que el espacio sea adaptado a sus necesidades. Diversidad de instituciones actualmente y encabezando prácticamente las listas de educación superior, ¿okay?, han migrado sus cursos presenciales a plataformas de gestión de aprendizaje o las conocidas como las Learning Management System. La educación media superior no ha sido la excepción, por lo menos en nuestro país. El caso real de Prepacep, ¿no?, que ofrece estudios de nivel medio superior, ¿no?, totalmente en línea. Algunas de las plataformas de paga e incluso gratuitas que se han popularizado en el ambiente en línea
a distancia, también bajo la modalidad B-Learning y también totalmente online, son las plataformas Moodle, Blackboard, Sakai, Edu2, Edmodo, Udemy y Wiseikiu. Entonces, estos son los aspectos, los puntos que pues debemos de considerar ahora que ubicamos, ¿no? El propósito principal de la educación a distancia y también cómo es que progresó, cómo surgió, de qué manera ha beneficiado, ¿no?, la vida de un número infinito de personas, de qué manera también progresó y cómo es que ahora es una de las modalidades educativas, ¿no?, que se pueden tomar como de forma alternativa. Sin embargo, ante diversas circunstancias, fenómenos sociales, políticos y el momento en el cual ahorita nosotros nos enfrentamos, que es este problema tan grande de salud a nivel mundial, cómo es que la educación en línea prácticamente se ha vuelto esa opción, la forma casi única de poder acceder, ¿no?, al aprendizaje, de poder acceder incluso a la educación. Así es que muchas gracias por su atención. Un gusto.